decía un hermano y predicador, deberíamos de hablar temas diferentes, deberíamos de hablar temas, ya no leche espiritual, sino que alimento sólido. Deberíamos de hablar esos temas, me decía mi hermano, y decía yo en mi corazón, es cierto, deberíamos de cambiar y hablar estos temas. Pero el Señor siempre es recurrente en mi corazón poniéndome este mismo tema. Si ustedes ven, cada 3 o 4 temas que yo predico siempre va incluido un tema de evangelismo. Ni siquiera soy evangelista, soy pastor. Y le digo al Señor, ¿por qué no solo dejas a mi hermano Jairo? Mi hermano Jairo siempre habla también de lo mismo. Y si el Señor está insistiendo en lo mismo, es porque hay que hablar de lo mismo. Hay alguien aquí que no ha reconocido a Cristo y hay alguien aquí que a Cristo le interesa que le reconozca. Si Dios está insistiendo en el mismo tema, es porque Dios quiere que aquí alguien se salve. Pero el tema es: reconoce tu pecado. Hay alguien que no ha reconocido su pecado. Hay alguien que no ha reconocido su pecado. Y estudiando la palabra yo veo lo difícil que es reconocer el pecado. Hacer volver a una persona de su pecado, eso es triste. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra, porque desde Génesis hasta Apocalipsis pude encontrar solo algo que llenó mi corazón, en el sentido de lo bien que respondieron las personas al escuchar el mensaje. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Jonás. ¿Sabe dónde está Jonás? Libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová. Parece que algunos aún no lo encuentran. Escucho. Deberíamos ser maestros en la ley, dice la palabra, ¿sí o no? Pero no podemos hallar el libro de Jonás. ¿Ya ven que es necesario hablar de reconoce tu pecado? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por aquella ciudad camino de 1 día, predicando, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Se hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña. Rapiña quiere decir que robaban, que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. En toda la Escritura es el pasaje que me llena de consolación. Un predicador, una misión muy efectiva. Yo no veo en toda la Escritura que las personas se hayan convertido solo por predicarles la palabra de esta manera. No lo veo. Y Jonás fue en esta gran ciudad de camino de 3 días, predicando el evangelio, y se convirtieron. Y decía yo en mi corazón, ¿por qué? Viendo los demás ejemplos en la palabra del Señor, ¿por qué fue tan fácil para esta gente convertirse al Señor? Y puedo poner en paralelo, yo quiero que ilustrar sus mentes y poner en paralelo a hombres como Jeremías, que estuvo 47 años predicándole a Israel, que era el pueblo de Dios, que se convirtieran. 47 años y no se convirtieron. Y Jonás estuvo 3 días y predicándole a gente que no era el pueblo de Dios, y se arrepintieron. Durante un gran periodo de tiempo predicó la palabra de Dios Jeremías. Durante 4 reyes diferentes: Joasías, Joacás, Joacín y Joaquín. Y aparte de todo eso, en el mismo tiempo que Jeremías predicó la palabra, coincidió con otros hombres de Dios, con Sofonías, con Habacuc, Daniel y Ezequiel. Y Jonás era el solo. 47 años. Y luego Isaías estuvo 66 años. Perdón, 70 años. 70 años estuvo predicando del arrepentimiento, y la nación de Israel no se arrepintió. 4 capítulos hay en el libro de Jonás relatando lo que hizo en esos 3 días. En el libro de Jeremías hay 52 capítulos. En el libro de Isaías hay 66 capítulos. ¿Por qué el corazón es tan duro? Hombres como Jeremías y como Isaías, que nosotros sabemos que eran hombres de Dios y predicaban la palabra del Señor, y el Señor los llamó para anunciar su palabra a su pueblo, pero ese pueblo endurecía el corazón. Y Jeremías, Dios lo llama y le dice: a donde quiera que vayas, donde quiera que yo te mande, irás, y lo que yo quiera que digas, dirás. Y daba palabra de arrepentimiento a aquella nación, pero aquella nación no se convertía. Y viendo a Jonás, yo me podía pensar, ¿por qué tan drásticas las diferencias? Y la otra vez hablaba en comparación con Jonás también, porque aparte de que Isaías, Jeremías y otros profetas que predicaron la palabra del Señor eran hombres mega ungidos, y Jonás era alguien rebelde que ni siquiera quería predicar. El mensaje de Jeremías y de Isaías fue ilustrado de Dios por muchas maneras. A Jeremías le dijo: ve a casa del alfarero y todo lo que ves, yo te doy palabra para que hables al pueblo. Jeremías, ¿qué ves? Ve una olla hirviendo y su faz viene del norte. Bueno, dile a mi pueblo. Y Jeremías le daba palabra, y le daba palabra el Señor para que hablase a un pueblo a través de parábolas, a través de palabra directa, a través de juicio. Y la gente no entendía. Y Jonás solo dijo: arrepentido, porque en 40 días se va a ser destruido. Y esa gente se convirtió. Esa gente se convirtió. ¿Por qué el corazón es tan duro? ¿Por qué el corazón de las personas es tan duro? El pueblo de Nínive es
Es exactamente como deberíamos de reaccionar cada vez que escuchamos la palabra de Dios. El pueblo de Nínive es el ejemplo más claro que yo veo en la Escritura. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la misma reacción que tuvo toda esta gente es la misma reacción que debemos de tener cuando escuchamos la palabra de Dios. No la acción que tomó el pueblo de Israel, que endureció su corazón. Solo entre Isaías y Jeremías hay 113 años. 113 años. Y ese pueblo no se convirtió. ¿Por qué? Porque no. El problema es este: no reconocían su pecado. No reconocían su pecado. Y usted puede leer el libro de Jeremías y el libro de Isaías, y el problema siempre es este: no reconocían su pecado. Y el problema me parece que es el mismo: la gente no reconoce su pecado. Y aquí alguien me podría decir: hermano, pero usted está equivocado, porque la ciudad de Nínive no fue la única que se arrepintió. Al escuchar la voz de Dios, sí fue la única. De ahí todos los que aparecen que se arrepintieron fue a causa de que ya les había caído el juicio. Así fue que se convirtieron. Así fue que reconocieron su pecado, hasta que la mano de Dios ya había caído sobre ellos. Pero Nínive es la única ciudad que escuchó y se convirtió. De ahí el resto se convirtieron hasta que habían visto la mano fuerte de Dios. Hermano, pero en el Nuevo Testamento miramos que solo hablaban y se convertían. Sí, pero venía en secuencia o en consecuencia de que habían visto milagros, prodigios, señales. Era el colmo que alguien no creyera el mensaje viendo un muerto levantarse, a un ciego ver, a ver de 3 panes y 5 peces, ver multitud de alimentos. Sería súper mega recontra incrédulo alguien para no convertirse. Así que estas personas del Nuevo Testamento se convertían en consecuencia de aquello. Recuerdan el carcelero en el libro de Hechos, se convirtió porque hubo un terremoto y estremeció los cimientos de aquella prisión, y tuvo temor, y él dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se convirtió porque vio algo. ¿Por qué es tan duro nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios? No, hermanos, hay hombres que sí reconocieron la voz de Dios. Está David. David dijo en 2 de Samuel 12:13, entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Reconoció porque ya Natán se lo había dicho en su cara. Si Natán nunca hubiera ido, nunca hubiera reconocido, hubiese seguido en lo mismo. Hasta que fue avergonzado frente a frente, pudo abandonar su pecado. Y hay personas que hasta que son avergonzados pueden reconocer su culpa. Hasta que los hayan robando, hasta que los descubren mintiendo. Pero mientras no pasa eso, el pecado sigue fluyendo. Eso es lo que dice el libro de Jeremías 2:26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Qué difícil es reconocer, ¿verdad? ¿Por qué no podemos reconocer nuestras culpas? ¿Por qué no podemos ver en nuestro interior que está podrido? ¿Por qué no somos capaces de ser receptores cuando Dios habla? ¿Usted cree que basta estar aquí? ¿Usted cree que basta cantar? Esto es lo verdadero. Si usted no reconoce su pecado, va directo para el infierno. Y esto es literal y real. Pero qué difícil es reconocer. No, hermano, el pueblo de Israel reconoció su pecado.
Sí, es cierto, en Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, por eso lo reconocieron, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, dice, después de que las serpientes habían acabado con la vida de muchos, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Y no solo reconocieron que habían pecado, reconocían el pecado. Dijeron, por hablar en contra de Jehová y contra ti. La gente necesita una mano dura. La gente necesita que se confronte para que puedan reconocer su pecado. ¿Y sabe qué? Para el que predica es algo duro. El Señor le dijo a Jeremías, ciñe tus lomos, como quien dice, vístete de valor, porque la tarea que yo te encomiendo no es nada fácil, convencer a un pueblo de pecado. Me alegro de ver sus rostros cada fin de semana. Me gozo de eso. Pero si no hay arrepentimiento, no estamos en nada. Balaán reconoció su pecado. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo, ¿por qué has azotado el asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Cuando el ángel dijo todo esto, entonces dice la palabra, Balaán dijo al ángel, he pecado. Hay quienes Dios le da una revolcada para que puedan reconocer su pecado. ¡Ah! Alzan sus ojos en un hospital. ¡Ah! He pecado. En un problema serio. ¡Ah! He pecado. Y antes, ¿por qué no hay un ¡ah! Aquí debería de haber un ¡ah! He pecado. Yo escucho llamadas a las 11 de la noche. Hermano, venga. ¡Ah! Pero a mí me gustaría que me hablaran un día normal. Venga, hermano, porque he reconocido mi pecado. Y que no haya ningún problema. Hermano, ¿usted tiene un problema? No, hermano, es que he reconocido mi pecado. Pero no. Es a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Hermano. Y con esto no estoy diciendo que no me llame ni se limite. Porque ese es el Señor quien lo ha sacado. Es el Señor que lo ha llevado hasta ahí para que pueda reconocer, porque el Señor no quiere que se pierda. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El detalle aquí es que usted no necesita llegar a medios extremos para escuchar la voz de Dios. Hoy el Señor está hablando en su corazón. Hoy ponga atención a la voz de Dios. No espere que el Señor lo confronte o lo avergüence. Y Balaán dijo, Entonces Balaán dijo al ángel, he pecado, porque no sabía que tú te ponías de delante de mi camino. Que no sabía, dijo. Y cuando lo fueron a buscar, ¿qué le dijo el Señor? No vayas. ¿Sabía o no sabía? ¿Usted sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Usted sabe el camino que no debe tomar. Y sabe el camino que debe tomar. Dice la palabra que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado.
El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El hijo pródigo, en Lucas 15:18, no lo busque. Hasta que estaba con los cerdos, con los marranos. ¡Ah! Mi padre, en la casa de mi padre, el más miserable, el más pobre, tiene cómo comer, tiene un techo, tiene una cama. Y yo aquí comiendo, pero hasta que estaba comiendo algarrobas con los cerdos. Y podría mencionar muchas cosas. El ladrón en la cruz, hasta que estaba clavado en la cruz. ¿Hasta dónde va a esperar usted? ¿Hasta dónde va a esperar? Oh, pero hay otro. ¡Ah! Pero es muy tarde. En la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico alzó sus ojos en el Hades, en el infierno. ¡Ah! En el infierno. ¿Usted quiere alzar sus ojos en el infierno? ¿Por qué no reconoce su pecado? Imagínese tener toda una vida llena de misericordia del Señor, llena de la bondad de Dios, para que usted pueda arrepentirse. Ya ve por qué estimo yo y por qué salgo a relucir con Nínive. ¿Escucharon? Dentro de 40 días Nínive será destruida, y dice que el pueblo se convirtió, y Jonás no dice que anduvo un montón de tiempo. Era una ciudad de camino de 3 días, solo pasó una sola vez. Una sola vez pasó. Y el pueblo escuchó la voz de Dios y pudo atender la voz de Dios y pudo arrepentirse, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Y ese es el mensaje, hermano, de la misericordia de Dios. Yo creo que después de todos esos ejemplos están de acuerdo conmigo de lo difícil que es reconocer el pecado. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil reconocer el pecado? ¿Por qué a nosotros los hombres o los seres humanos se nos hace tan duro entender por qué tendemos que ir al extremo para poder comprender? Es fácil. Somos débiles con la voz del enemigo. Y el mismo método que no ha cambiado desde la creación es el mismo método que el Satanás ha estado usando todo este tiempo, con que Dios os ha dicho simplificar el pecado. ¿Sabe Dios que si comes de él seréis semejantes? No pasa nada. No pasa nada, solo es que es la muerte, la consecuencia. Pero Satanás engaña las mentes de las personas. No, tranquilo. No pasa nada con que sigas robando. No pasa nada que sigas en adulterio. No pasa nada que sigas en fornicación. No pasa nada, tranquilo. Es tu vida. Esa es la voz de Satanás. Y la voz de Satanás se opone a lo que Dios ya dijo. Porque Dios dijo desde el principio, el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Qué le hace pensar que va a vivir estando en pecado? ¿A dónde leyó? ¿O de cuál fumó? Quiero saber, pues. ¿Qué quita yo esté equivocado? ¿Qué le hace pensar a una persona que estando en adulterio va a salvar su alma?
¿Qué le hace pensar? ¿Qué le hace pensar a esa persona que roba que se va a salvar? ¿A dónde vuela su mente? ¿Sabe quién es? Satanás. No pasa nada. Seguimos cayendo en la misma trampa. Satanás simplifica el pecado. No pasa nada. Si echas una mentirita, no pasa nada. En el libro yo creo que es la mayor humillación que puede haber. En el libro de Daniel voy a leer para ustedes porque no quiero que perdamos mucho tiempo porque apenas voy el 5%. Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey esplendoroso, un rey que es el rey más grande que ha existido sobre la tierra, y lo digo porque la Biblia lo dice. Ningún reino se compara como él. Fue la visión que Dios le dio y fue la interpretación que Daniel le dijo a Nabucodonosor. ¿Recuerdan la estatua que empezaba con oro y terminaba con hierro y barro? Esa estatua representaba que la parte de arriba de oro era el reino de Nabucodonosor, o sea, el reino más grande. Y no ha habido otro reino como ese. Pero este rey estaba en pecado también. Y este rey fue siervo de Dios en el sentido que Dios lo usó. Miren lo que pasa aquí. Dios usa a este rey para afligir a aquel pueblo que no escuchó ni a Jeremías, ni a Ezequiel, ni a Daniel, ni a Isaías. A todos esos profetas que no escucharon el pueblo, Dios usa a Nabucodonosor para llevarlos cautivos. Pero este Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño una vez y sueña con un árbol inmenso que llegaba hasta el cielo y que las bestias del campo se alimentaban de ese árbol y las aves de los cielos, y ese árbol le alimentaba toda la tierra. Y en la visión de Nabucodonosor salió un ángel del cielo que dijo: derriben ese árbol para que ya las aves de los cielos no coman de él, no se alimenten de él, ni ninguna bestia del campo. Derriben ese árbol. Y dice que se turbó Nabucodonosor y mandó llamar a Daniel, que era el que le interpretaba los sueños. Cuando Daniel escuchó aquel sueño, narra la palabra que estuvo 1 hora en asombro, así, de lo que significaba el sueño. Y Daniel le dijo al rey: Señor, que esto no te acontezca, que le pase a tus enemigos, pero no a ti, mi Señor. Y le dice: no importa, Daniel, pero dame la interpretación de ese sueño. Y Daniel le dijo: ese árbol eres tú, que va a ser cortado por su pecado, porque no reconoce al Altísimo. No reconoce al Altísimo. Claro, su belleza y su esplendor, su imperio tan grande, se consideraba el más poderoso sobre la faz de la tierra. Es difícil reconocer el pecado cuando te sientes bien, cuando sientes que tienes el control de la situación, cuando nadie te ha descubierto, te sientes bien. No pasa nada hasta el momento. Pero Daniel, después de interpretar el sueño, le dijo: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, le dijo Daniel. Tus pecados redime, con justicia tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel lo aconsejó y le dijo: arrepiéntete de tu pecado, es fácil.
La visión está de que el árbol va a ser cortado, mi rey, pero no pasa nada si tú te arrepientes. Es el mismo mensaje, hermano. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, no espere que se cumpla eso. Acepte a Cristo. Reconozca, hermano, su misericordia, su bondad. Y como dijo Daniel, acepte mi consejo. Vuélvase de su pecado. Vuélvase de su pecado ya. Pero era difícil. Pasó un año y no pasaba nada. Nabucodonosor dijo, bueno, tengo el control de la situación. Soy el rey más grande sobre la tierra. Y un día salió por su balcón y miró aquella gran ciudad, Babilonia. Y dijo con orgullo, mi gran ciudad que yo edifiqué. Soy dueño de todo esto. Dice que inmediatamente se abrieron los cielos y salió una voz del cielo. Y le dijo, ahora mismo tu reino es cortado. Y pasarás 7 años comiendo pasto con las bestias del campo. Por bestia. Bueno, eso lo puse yo. Por no reconocer. Pasaron 7 años, el rey más grande de la tierra, comiendo pasto. Un rey que era, o que ha sido durante todos los tiempos, ni siquiera Salomón, el rey más grande que ha existido, 7 años el Señor lo hizo comer pasto. Pero antes no reconoció. Hasta que come 7 años pasto. Después de 7 años. Parece que le gusta eso. Se convirtió como en un animal. No era literalmente un animal. Pero haga de cuenta que andaba quitándole la hierba a los animales y comiendo. Pero cuando pasan los 7 años, mire lo que dice el 34, yo lo voy a leer, creo que no les di la cita, yo la leo. Mas el fin del tiempo, o sea, el tiempo de haber comido pasto, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y le alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Fácil, hombre. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. O él sí entendía eso, de la humillación. ¿Usted quiere que Dios lo humille? Reconozca su pecado y Dios no lo va a humillar. Dios lo va a bendecir. ¿Y sabe qué? Nabucodonosor es el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Fue tanta la experiencia que hasta escribía como Pablo. Recuerdan que Pablo en las cartas dice, yo Pablo a Timoteo, siervo del Señor. Miren lo que dice Timoteo, porque Nabucodonosor, porque él escribió el capítulo 4, dice, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra,
paso sea multiplicada, dice. Después de la revolcada que le dio el Señor, ahora sí. ¿Por qué, hermano, usted no comprende que Dios quiere que se vuelva de ese mal camino? Bueno, hermano, es que no puedo, yo lo intento, hago el ánimo, hago las fuerzas, pero vuelvo a caer en pecado. Vuelvo a estar en la misma situación una y otra vez. Hermano, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Solo un consejo le voy a dar. Y está en el libro de Isaías capítulo 5. Ahora sí vaya a Isaías capítulo 5. Y me da más tiempo, Isaías capítulo 6, verso 5. Dice la palabra el verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vuelvo a leer para usted. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Bueno, hermano, ¿y eso qué me puede ayudar para reconocer mi pecado? No hay manera de que usted reconozca su pecado, sino a través de ver al Señor. Entre más mira al Señor, más se da cuenta de su pecado. Si usted no se acerca a Dios, no se va a dar cuenta de su pecado. Allá afuera puede andar en tinieblas, puede andar en pecado, se puede deleitar haciendo cualquier cosa mala. No pasa nada, usted no siente nada. Pero inmediatamente se acerca al Señor y pasa lo que dijo ay de mí que soy muerto. Imagínese, cuando alguien se atreve a ver a Dios, lo único que puede salir de su labio, estoy muerto, porque su santidad es demasiado grande. Y este hombre dice, porque vio al Señor, miren lo que pasa inmediatamente, y con un hombre que Dios unge como profeta, él reconoce la condición de él. Soy un hombre de labios inmundos. Reconoce su pecado, Isaías. Cuando ve a Dios, reconoce lo que él es. Sabe exactamente quién es él cuando ve a Dios. Ay, dice, Dios mío, he visto a Dios, soy un hombre de labios inmundos. Cuando vamos y nos encontramos con Dios, nos damos cuenta de quiénes somos. Soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si usted se acerca al Señor, se va a dar cuenta de cuáles son sus faltas, de cuáles son sus pecados. Usted mismo se va a dar cuenta de cuáles son sus faltas, de cuáles son sus pecados. Y de cierta manera, al estar en esta noche, usted aquí se ha acercado al Señor. El Señor le ha dicho a usted que debe de reconocer su pecado. Y en verdad yo no sé cuál es su pecado. Y el Señor no me ha llamado por juez para juzgarlo. Bendito Dios por eso. Porque si yo fuera el juez, usted ya estuviera en el infierno, porque nosotros somos malos. Y rapidito juzgamos. Y mandamos al infierno inmediatamente a cualquiera. Gracias a Dios, la justicia está en manos del Señor, y ese es un Dios misericordioso y que ha mandado este mensaje a tiempo. Debe de haber un asombro en usted cada vez que se encuentra con el Rey de Gloria. Debe de haber un asombro y al mismo tiempo un reconocimiento de su situación. ¿Cuál es la condición en la cual usted está?
usted debe de saber que debe de asombrarse de la majestad y de la santidad de Dios. Y esta noche usted se ha acercado a Dios y ha escuchado la voz de Dios. Y aquí estamos en contra del pecado. Aquí no estamos para que usted se sienta bien, para halagarlo. No, hermano, siga adelante. Algún día, tranquilo, llévesela con calma. Aquí ningún adúltero se va a sentir cómodo. Aquí ningún fornicario se va a sentir cómodo. Aquí ningún avaro se va a sentir cómodo. Ni ningún mentiroso se va a sentir cómodo. Si usted es orgulloso y soberbio, no se va a sentir cómodo en este lugar. Nosotros seremos su profeta Natán. Todo el tiempo vamos a confrontarlo. Nosotros vamos a ser su profeta Jeremías y Isaías y vamos a confrontarlo. El Señor nos ha dicho a nosotros los predicadores, te hemos puesto como columna fuerte de hierro inquebrantable para que anuncies a mi pueblo su pecado y su rebelión. Y el Señor quiere que nos convirtamos. Todo el tiempo vamos a ser ese hombre de Dios. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todo el tiempo van a tener ese tipo de hombres acá. Y de vez en cuando vengamos los predicadores de mala gana, vamos a hacer su Jonás. Pero de que los confrontamos, los confrontamos. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcan quién es Dios. Hasta que reconozcan su pecado. Y digan como dice el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Hasta que usted diga eso, no vamos a dejar de predicar de esta manera. Y sé que habrá alguno, hermano, no va a volver aquel hermano porque usted dijo eso. Nosotros estamos para agradar a Dios, no a los hombres. Y si quedan 2 pelones aquí, pero con eso nos vamos para el cielo. Y jamás de los jamases van a echar la culpa aquí a esta iglesia que no se les dijo de su maldad y de su pecado. Nunca. Y estaré delante del Señor y levantaré mi frente. Y espero escuchar, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel, le dijiste a mi pueblo de su pecado. Usted debe de entender esto, y con eso termino. Usted debe entender esto, que el pecado sí es deleitoso para la carne. Y nadie aquí me va a decir que no. Porque en un sentido vulgar es rico estar en pecado, para la carne obviamente. Hasta se siente la adrenalina a veces que se anda en pecado, ¿sí o no? No se haga el nuevo, si todos pecamos aquí, dice la palabra que el que dice que no peca es mentiroso y se hace mentiroso a sí mismo, así que no se la tire de santurrón. Pues aquel que ha escuchado este mensaje, dice mensaje es para el hermano, hermano, arrepiéntase porque es para usted también. El pecado sí, es rico, es deleitoso, pero ¿sabe qué? El pecado es el mal más grande que existe. El pecado es el cáncer más terrible que hay. El pecado es como una serpiente venenosa que se mete en su casa. ¿Cómo debería de actuar usted con una serpiente que se mete en su casa? Oh, bienvenida. Pasa, siéntate, ponte cómoda. Sale volado. ¿Por qué? Porque entró algo que lo puede matar. Sabe que con una mordidita, con que le roce un colmillo y le inyecte ese veneno, usted va a morir. El pecado es como una serpiente venenosa. Y si usted no se deshace de eso, lo va a matar.
El pecado es como el cáncer. ¿Y sabe qué? Agárrese de su silla, por favor. Por favor, agárrese de su silla. En esta hora me convierto en el médico, lo diagnostico con cáncer, con pecado. Oh, pero aquí va la buena noticia. Tiene solución. Se llama Cristo Jesús, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Solo es de que reconozca su pecado. Solo es de que reconozca su pecado. Oh, como la serpiente. Oh, la serpiente que se levantó en el desierto mordió a mucha gente. ¿Y sabe qué pasó? Murieron. Pero aquellos que se arrepintieron no murieron. Qué curioso, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente y aquel que vea a ella, significaba reconocer el pecado. Yo tendré misericordia. ¿Y qué pasó? Pasó lo mismo que pasa siempre de aquel que oye la voz de Dios y se arrepiente de su pecado. Dios tiene misericordia. Y eso es lo más maravilloso. Mientras usted respire, quiere decir que Dios tiene misericordia con usted. Póngase en pie.